Hola, hoy vamos a hacer una exploración profunda, ¿eh? Tenemos unas fuentes fascinantes sobre cómo ciertas prácticas ancestrales podrían ser, bueno, claves para transformarnos y reconectarnos. Hay estudios científicos sobre ayahuasca, ¿sí? Pero también miradas desde la antropología y críticas culturales. Queremos entender cómo esta medicina ancestral parece despertar algo, una sabiduría quizá precolonial, espiritual, incluso corporal, que a veces sentimos, perdida, ¿no?, en el mundo de hoy. Exacto. Y fíjate, lo que salta a la vista en esas fuentes es el contraste tan marcado con los enfoques modernos para el bienestar. Lo que sugieren los materiales es que los efectos van mucho más allá de una simple reacción química en el cerebro. Tocan dimensiones como el autoconocimiento, la experiencia somática, lo espiritual, aspectos que según algunos de estos textos quedan como al margen, ¿no? Por lo que describen como el sistema organizado o esa matrix, esas estructuras que a veces nos hacen sentir, pues, desconectados. Justo. Ese es el meollo del asunto. Cómo la medicina ancestral y la ayahuasca es un ejemplo muy estudiado, claro, podría estar facilitando cambios reales, observables. Al revalorizar saberes que la racionalidad dominante quizá, bueno, ha subestimado. Ok, vamos a meternos en esto. Los estudios que tenemos aquí reportan transformaciones, la verdad, bastante notables. Mm, Por ejemplo, varias revisiones de estudios que están compiladas en PMC, una base de datos médica importante, indican reducciones significativas en depresión, ojo, incluso en casos resistentes al tratamiento, y también en ansiedad y estrés después de usar ayahuasca. ¿Y qué tan rápido se notan esos efectos? Pues mira, ese es uno de los puntos interesantes. Se habla de efectos antidepresivos bastante rápidos. Y además, hay estudios que siguen a la gente en el tiempo, como uno que leí en Frontiers, que muestran mejoras que duran, en el bienestar general, en sentir más afecto positivo, en la autoeficacia, o sea, la confianza en uno mismo, en la autenticidad y también una conexión más profunda con el propio cuerpo y con una espiritualidad más intrínseca, personal, que no necesariamente tiene que ver con una religión formal. Interesante. También leí que se menciona una disminución en el consumo problemático de sustancias como el alcohol o el cannabis, y las fuentes parecen sugerir que el contexto ritual, la intención de sanar, son clave aquí. Eso lo resaltan tanto los análisis de PMC como el estudio de Frontiers. Claro, es que aquí es fundamental entender que no se trata solo de la sustancia en sí. Una de las revisiones en PMC sobre los efectos terapéuticos, bueno, insiste mucho en la importancia crucial del entorno ritual y también de lo que llaman la experiencia mística. Ambos factores, junto con la bioquímica, claro, forman como la totalidad de la experiencia guiada. Es un conocimiento integrado, muy propio de estas tradiciones ancestrales. Entiendo. Y eso parece reflejarse incluso en rasgos de personalidad, ¿no? Sí, sí. Fuentes como PMC y Frontiers hablan de que baja el neuroticismo, o sea, esa tendencia a la ansiedad, a las emociones negativas, y aumenta la empatía, la flexibilidad cognitiva, esa capacidad de adaptar el pensamiento. Describen también el efecto afterglow, ¿verdad? Esa sensación como de claridad y bienestar que puede quedarse un tiempo. Totalmente. Y lo que es fascinante aquí es cómo estos hallazgos conectan con ideas, bueno, más provocadoras quizás. Pensemos en la hipótesis del antropólogo Jeremy Narby, que se menciona por ahí. Él sugiere que las visiones chamánicas, inducidas por plantas como la ayahuasca, podrían permitir el acceso a conocimientos muy profundos, incluso a nivel molecular o del ADN. Esto apunta a epistemologías alternativas, o sea, formas radicalmente distintas de conocer, que no dependen del método científico occidental tal como lo entendemos. ¡Wow! Es una idea potente y resuena un montón con las críticas a la modernidad que encontramos en otras fuentes, ¿cierto? Así es. Ese sistema organizado que describe Paul Goodman, que genera alienación, o esa matrix de creencias limitantes de la que hablan otros textos, parecen contrastar mucho con esa búsqueda de autenticidad, de propósito, que estas prácticas parecen facilitar. Es como si ayudaran a reconectar con algo esencial que el sistema había, pues, silenciado o devaluado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, también hay que hablar de las precauciones. Por supuesto. Los mismos estudios de PMC y Frontiers señalan sus limitaciones. Dependen mucho de lo que la gente reporta. A veces los participantes ya tienen creencias previas. ¿Qué más deberíamos tener en mente?
Bueno, la seguridad es primordial. La ayahuasca es una sustancia psicoactiva potente. La revisión de PMC es muy clara sobre los riesgos potenciales y las contraindicaciones médicas. Definitivamente no es algo para experimentar sin información o sin una guía adecuada. Y además está el respeto cultural. Estas son medicinas con raíces profundísimas en sabidurías indígenas. Es vital evitar la apropiación o usarlas fuera de un contexto que sea verdaderamente respetuoso. Entendido. Entonces, queda claro que no es una varita mágica para todo. No, para nada. Su efectividad, como indican las fuentes, depende muchísimo de la persona, de su estado mental, del entorno, el famoso set and setting, y, algo muy importante, de cómo se integra la experiencia después en la vida diaria. Esto nos lleva a una pregunta clave, sobre cómo podríamos incorporar estos conocimientos ancestrales de forma responsable en nuestro mundo actual, ¿no? Totalmente. Entonces, a ver, ¿qué nos llevamos de todo esto? Si recapitulamos, las fuentes parecen coincidir en que estas prácticas ancestrales pueden ser catalizadores de cambios profundos. Quizás porque reactivan formas de sabiduría, la del cuerpo, la espiritual, la comunitaria, que la sociedad moderna, con su énfasis en lo racional, pues ha tendido a ignorar o incluso a tachar de irrelevantes. Sí. Y si miramos el panorama completo, las implicaciones son considerables. Si estas vías nos reconectan con aspectos esenciales del ser humano, que, como sugería Goodman, han sido vistos como absurdos por el sistema dominante, ¿qué potencial estamos realmente desbloqueando al validar e integrar estas experiencias? Podría ser una redefinición de lo que significa estar sano, de lo que significa conocer, y al final, de lo que significa ser humano en nuestro tiempo. Y, para cerrar, una reflexión que nos dejan estas lecturas. ¿Será que la verdadera salida de la Matrix, si usamos esa metáfora un poco gastada, Sí. no es solo un cambio mental individual, sino también una necesaria, quizás urgente, revalorización colectiva de estas sabidurías ancestrales para navegar las crisis de sentido que enfrentamos hoy?